At Vega, Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and, above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega, Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega, Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology, agro-industry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Hola, muy buen día a todos por acompañarnos el día de hoy a este webinar. Vamos a hablar sobre los retos del impuesto en emisión de gases en el estado de San Luis Potosí. Este impuesto que tiene una historia legislativa curiosa y que se ha ido prolongando a partir del 2023 hasta la fecha que inició su proceso legislativo desde el 2023. Se aprobó, sin embargo, pues ha generado retos, dudas y sigue generando muchas dudas al día de hoy. Sin embargo, pues ya entró en vigor desde el 1 de enero del año curso. Les preparamos entre mis colegas, la licenciada Lisbeth Espinosa y Pablo del Valle, pues una explicación un poco de los elementos del impuesto, de las generalidades anteriores sobre obligaciones en materia ambiental, el manual que está y un poco de los retos y sobre todo la transparencia de algunos puntos que queremos alcanzar en este tipo de impuestos. Si llegamos a tener alguna duda en el transcurso, porque la verdad es que genera muchísimas dudas este tema, pueden escribir en el chat o levantar la mano para desahogar la misma. Le cedo la palabra a Liz para que nos comparta sus comentarios. Muchas gracias, Lisbeth. Bienvenidos todos. Les comparto la presentación que les tenemos preparada. Ah. Bueno, primero yo voy a empezar a hablarles un poco sobre las obligaciones ambientales relacionadas con este impuesto. Nos parece importante que tengan un poquito de contexto sobre este tipo de permisos, autorizaciones
que entran en juego en relación con el impuesto y que es nuestra sugerencia y recomendación, se los pedimos fuertemente, que estén preparados en estos temas de las autorizaciones porque van a ser necesarias para la operación del impuesto. Entonces, antes de ver un poquito ya sobre cómo opera, vamos a ver algunos de los permisos de las autorizaciones en materia de emisiones atmosféricas que ustedes como sujetos del impuesto están interesados en tener. Primero, vale la pena hacer la aclaración. Hay dos tipos de jurisdicciones en los cuales ustedes pueden ser sujetos si son emisores de contaminantes. Primero, pueden ser ya sea de jurisdicción federal o de jurisdicción estatal. Va a depender si se encuentran ustedes en el listado del artículo 111 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es una definición por exclusión. Si ustedes están dentro del listado de las fuentes fijas federales, entonces, bueno, les aplica la jurisdicción de Semarnat, pero si no están en ese listado, les aplica la jurisdicción estatal y entonces deberán atender a la normativa del Estado de San Luis Potosí en materia ambiental. En materia federal tenemos la licencia ambiental única, la cédula de operación anual, las bitácoras de operación y el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Tanto la COA como el registro los menciona explícitamente la ley de Hacienda en respecto a la operación del impuesto, entonces es muy importante ahorita explicar y poder entender cómo funcionan ambos. Y en el tema de los impuestos, perdón, de las regulaciones estatales, tenemos el permiso de operación de fuentes fijas de jurisdicción local, las bitácoras de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y las evaluaciones periódicas de emisión. Y ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto. Primero, en respecto a las federales, les comentaba, está la licencia ambiental única. Todo el tema federal de emisiones se regula tanto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como su reglamento en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y además son aplicables las normas oficiales mexicanas. La licencia ambiental única, justo es un permiso que aplica para todas las fuentes fijas de jurisdicción federal. Ya más adelante les explicarán mis compañeros, el licenciado Pablo y el licenciado Luis Fer, a qué se refiere la ley con fuentes fijas, pero de manera general ahorita se los explico, pues es prácticamente cualquier instalación que genere emisiones es una fuente fija. Y es fija porque justo está establecida, no es móvil como por ejemplo un automóvil. Esta licencia ambiental única entró en sustitución de la licencia de funcionamiento. Hasta 1997 las empresas tenían licencias de funcionamiento. A partir de 1998 se emiten estas licencias ambientales únicas. Y se pide, la ley exige que se obtenga al inicio de las actividades. No obstante, si tú como planta resulta que empezaste actividades sin tener tu licencia ambiental única, también hay una modalidad de regularización. Cada fuente fija requiere tener su propia licencia ambiental única. Por ejemplo, si tú eres una empresa que tiene distintas instalaciones repartidas en el estado, necesitas tener una licencia ambiental única por cada instalación. Luego es común que se cometa el error de pensar que una sola licencia basta para amparar todas las instalaciones. No, porque la fuente fija como tal es una instalación. Entonces, si son una empresa que tienen varias instalaciones en el estado, vale la pena revisar que todas tengan sus licencias ambientales únicas. Y es importante mantener esta licencia actualizada. En caso de que haya cambios en la capacidad de producción, en los procesos, incluso en las instalaciones, si incorporaron nuevos equipos emisores, tienen que reportarse todos esos cambios ante Semarnat. Y bueno, también tenemos la cédula de operación anual. La licencia ambiental única como tal es un permiso y la cédula de operación anual ya es un reporte que se hace justo con una periodicidad anual, como lo dice el nombre. Es un reporte obligatorio para todas aquellas fuentes fijas que sean de jurisdicción federal. Y además de emisiones, reportas por medio de la COA también residuos, descarga de aguas residuales, entre otras cosas, pero para efectos del impuesto ambiental, lo relevante es que por medio de la COA tú reportas tus emisiones. Y la presentación se hace del 1 de marzo al 30 de junio de cada año. Y las bitácoras de operación. Estas bitácoras de operación las exige la NOM 085, que es curioso porque la NOM como tal te establece que tu empresa tu fuente fija tienes que mantener bitácoras de operación y procesos.
en los cuales de manera detallada describas, vaya, como tal, cómo son tus procesos, cómo operas, pero no establece un mínimo de información que debe tener la bitácora. Nuestra sugerencia es que estas bitácoras contengan la fecha de reporte, el nombre del equipo y todos esos datos operativos que sean relevantes para mantener un registro lo más preciso posible de tus emisiones y de las operaciones respecto a contaminantes. ¿Por qué? Precisamente, como ya lo verán más adelante, la operación de este impuesto requiere que tengan un buen escrutinio de manera periódica y no solo anual. Entonces, este tema de las bitácoras de operación se vuelve sumamente relevante, independientemente del estándar mínimo que establezca la NOM para su contenido. Vale la pena que sean lo más detallados posibles estas bitácoras. Y también, como la documentación contable, se requiere que se conserven por 5 años. Y por último, tenemos el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es un instrumento de política ambiental a nivel federal, en el cual prácticamente lo que hace es difundir, publicar toda la información que recabas en Marmat sobre emisiones y transferencias que pues se generan por todos estos establecimientos que reportaron. Entonces, hija de federal estuviste reportado por medio de la PAC, se va a estar publicando en el. Ay, creo que los perdí un poco. Dejen regreso a la presentación. Ahí estamos de vuelta. Bueno, como les comentaba, en tema de obligaciones estatales, son muy similares, pero aquí lo que va a cambiar también es un poco con quién vas a estar reportando. Ya no va a ser con Semarnat, ahora va a ser con la autoridad local responsable. En este caso tenemos como un equivalente, por así decirlo, a la licencia ambiental única. Si tú emites contaminantes que son materia de jurisdicción estatal, en lugar de generar una licencia ambiental única, lo que necesitas es un permiso de operación de fuentes fijas de jurisdicción local que se obtiene ante la SEGAM y por medio de este formato que les presento aquí, que es la solicitud de permiso de operación de fuentes fijas de jurisdicción local, ya sea para obtener el permiso o para actualizar el permiso, porque de igual manera con la licencia ambiental única, en caso de que haya cambios en procesos o actividades, en cambio de combustibles, si cambiaron tus volúmenes de producción o si cambian el número de emisiones contaminantes a la atmósfera que tú estás generando, tienes que actualizar tu permiso. ¿Cuál es la idea? Justo que en caso de que tengas cualquier cambio que pudiera afectar el número de emisiones por el cual este permiso te está protegiendo, por así decirlo, que SEGAM esté al tanto para poder autorizarlo o en dado caso decirte, ¿sabes qué? No hay manera, no te puedo actualizar el permiso si generas estos cambios. Pero muchas veces se comete este error y lo hemos visto, que una vez que se obtiene la autorización ya no se le da seguimiento, ya no se procura mantenerlo actualizado porque está este error, este malentendido de que basta con tener la autorización y que ya no es necesario estar reportando cambios. También está la bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de proceso a nivel estatal, también la ley ambiental del Estado de San Luis Potosí, su reglamento en materia de prevención de contaminación a la atmósfera, establece el requisito de tener bitácoras de operación y de igual manera nuestra sugerencia es hacerlas lo más detallado posibles para tener un registro estricto y un control mucho más preciso de las emisiones. Y también requiere la ley que se mantengan evaluaciones periódicas de emisiones. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Luis Fernando para que nos platicara un poco más sobre la mecánica del impuesto. Gracias, Luis. Como comenta Luis, esto parte o mucho lo que ha generado en estas dudas es si parte primero en un ámbito de competencia, si estamos entre una obligación
federal o local. Por lo que es ya el impuesto ecológico de emisión de gases, si bien se menciona, y que vamos a seguir en este tema más adelante, que son obligaciones ambientales en la competencia federal, este impuesto es un impuesto local. Es un impuesto que solo es para San Luis Potosí, que fue copiado de otros estados. Los impuestos ecológicos, les voy a dar un poquito de contexto histórico, empiezan en el estado de Zacatecas alrededor de 2016, de ahí Nuevo León, Estado de México, Baja California, Querétaro, Oaxaca, me parece, Ciudad de México, al igual que San Luis, este año comienzan el impuesto. Y lo que busca este tipo de impuestos verdes o impuestos ecológicos es retribuir por el daño que causa la contaminación. Prácticamente las jurisprudencias de la Corte, en específico la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de la que ha resuelto diversas amparos en esta materia, y señala que parte sobre una base jurídica de este tipo de constitucionalidad, de este tipo de impuestos, es bajo la premisa de que termina pido. Sin embargo, una de las problemáticas que creo que es no solo del contribuyente, sino de la ciudadanía en general, pues es la transparencia de este tipo de impuestos, porque al parecer, más allá de conocer o que se señala en la ley que los recursos estarán destinados a ciertos programas para el cuidado del ambiente, la verdad es que no hay una transparencia sobre el manejo de los recursos y dónde se utilizan. Adicionalmente, lo vamos a ver, causa, causa bastante inquietud, por ejemplo, en materia de estímulos, si bien lo que se busca es proteger la naturaleza, no hay incentivos para aquellas empresas que utilicen métodos para contaminar menos. No hay un estímulo, sino hay, como lo vamos a ver, si eres en una empresa que viene a invertir y tienes tu domicilio fiscal en cierto estado, pues te aplica un estímulo por el primer año. Aquí se ve en base a cantidades, sin embargo, creo que ahí la ley deja mucho que decir en el sentido de, pues, si tienes un agente económico, una inversión que provoque menos emisiones, ahí debería de estar enfocado, focalizados tus esfuerzos. Como lo podemos ver, este tipo de impuestos realmente son recaudatorios. El ejemplo de Zacatecas es que recauda alrededor de 1.200 millones de pesos al año. Me parece que inclusive supera la base que señala la ley de ingresos. Ahí hay cuatro, que son más o menos los comunes. En San Luis solamente está en la emisión de gases a la atmósfera, pero muchas veces hay por extracción de materiales pétreos, almacenamiento de residuos y depósito de. Ahora bien, por la siguiente lámina, por favor. Como les comentaba, ya entrando otra vez al decreto de lleno, el 18 de diciembre de 2003 se publica, se aprueba y es publicado en el periódico oficial del estado de San Luis Potosí. En una primera instancia señalaron que este impuesto iba a ser obligatorio en marzo de 2024, es decir, el año pasado. Después de esto, señalaron, hubo una prórroga para el mismo que lo movieron hasta el 1 de junio del 2024. Sin embargo, días antes de esta publicación, leyeron otra vez su entrada en vigor y entró en vigor hasta este año, el 1 de enero del 2025. Y se ha venido viendo, ¿por qué creemos que fue esta dilación en la entrada en vigor? Porque al principio la verdad es que las tablas o la corrección de UMAS, de lo que se debía pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite en la atmósfera, eran increíblemente recaudatorias, eran altísimas, se generan modificaciones y eso hace o que se atrase la vigencia. Adicionalmente, no sé si ya lo intentaron o hasta hace unos buenos días, al día de ayer yo me metí a la página y ya estaba funcionando de manera mejor en la propia página de la tesorería para tener todos los elementos para ayudar en la declaración de este impuesto, el registro e incluso una calculadora para que el contribuyente ingresara la cantidad de combustible que consume para determinar más o menos a cuántas toneladas de CO2 se equivale. Ya está un poquito regularizada la página, pero apenas en lo que transcurso de enero estuvo de manera intermitente, sin embargo ya vimos que estuvo funcionando. Pero bueno, ya entrando al impuesto, ¿cuál es el objeto de este impuesto? El objeto de este impuesto es gravar
aquellas personas que emitan gases contaminantes a la atmósfera o gases de efecto invernadero. Para todo esto, las personas, llámese personas o contribuyentes, ya sean personas físicas, personas morales, incluso la propia, las propias empresas de gobierno, las entidades federales, estatales, se consideran sujetos o son sujetos de este impuesto. Y lo que buscan es justo, el objeto es eh, aquellos que emitan gases de efecto invernadero se están considerados que pasan el supuesto para tener esta obligación. Como bien lo dijo Liz, realmente se basa, o luego habría una confusión respecto de aquellos contribuyentes o sujetos que tuvieran vehículos, y lo que grave es la emisión de este tipo de gases a través de las fuentes fijas. Y como bien lo que señaló Lía, realmente es no entrar más a dar ese punto. Es aquellos puntos fijos estacionarios, llámese chimeneas, respiradores, que derivados de un proceso industrial generan gases contaminantes o gases de efecto invernadero. Es el objeto del impuesto y es lo que generaba. Ahora, un punto interesante y es cuando se empieza a volver complejo el impuesto y es la base de este impuesto. La ley es el artículo 36 sextis quintis, que señala que la base del impuesto sería la cuantía de contaminantes. Y es ahí donde empezamos a tener una serie de complicaciones de, pues, a qué se refiere con la cuantía de contaminantes. Días antes, o más bien a principios de este año, la propia Secretaría de Finanzas publicó unas reglas de carácter general pues, para la interpretación, determinación, método de pago y señalando ciertas especificaciones en cuanto a la declaración que se debe de hacer del mismo y el cálculo de los mismos. Y este señaló que por cuantía se entiende los gastos que impulse un sujeto a la. Es decir, la base gravable del impuesto es la emisión, la cantidad de gases que emitas en la atmósfera, es decir, la cantidad de toneladas de CO2 que se emitan o de otros contaminantes que se convierten. La tasa por cada tonelada de CO2 emitida es de 3 UMAS, equivalente a alrededor de 340 pesos, o un poquito más adelante lo vamos a ver de manera clara, y se debe pagar de manera mensual con una declaración provisional que se debe presentar el 17 del mes siguiente, como las contribuciones federales, y hay una declaración anual que se debe de presentar. Yo con la siguiente lámina, por favor. Un poco más adelante, Liz, por favor. Estos elementos ya los estuvimos platicando. Y le paso a Pablo el uso de la voz para que nos ayude a explicar un poco el tema sobre todo el tema del cálculo para la determinación, que es un poco el tema ahí del tema profesional, de cómo estas reglas vinieron a especificar cómo deben de ser estos cálculos profesionales, provisionales, que es lo que creo que viene a generar. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a dar un repaso un poquito de lo que ya dijo Luis Fernando sobre algunas de las obligaciones que se tienen. Justamente voy a específicamente centrarme en las cuestiones que se establecieron o se regularon dentro de las reglas de operación que se publicaron justamente el 31 de diciembre del 2024. Y al final voy a mencionar un poco sobre el tema de los estímulos fiscales que se adoptaron también mediante una publicación independiente, también el 31 de diciembre del 2024. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los primeros obligaciones o de las cuestiones que tenemos que revisar es justamente el tema del empadronamiento o el propio registro dentro del padrón del pago para este impuesto, ¿no? Al igual que los demás, se tiene que realizar frente a la Secretaría de Finanzas del Estado y ya se creó un formato único para que se lleve a cabo este registro. En la teoría nos señalan que debe de estar disponible dentro de la página web. La realidad es que hemos visto que la página web que está regulando justamente todo este tema del servicio, perdón, del pago y
del impuesto ecológico de emisión de gases falla un poquito. Entonces, hay días donde hemos encontrado que sí se puede acceder, que ya se encuentra, que veremos más adelante el tema de una calculadora que provee la propia Secretaría para poder realizar nuestros pagos provisionales, pero se puede obtener de ahí. Bueno, hay dos supuestos específicos sobre el registro o el empadronamiento. El primero es para los sujetos que no estén inscritos en el padrón estatal de contribuyentes y el segundo para los sujetos que sí estén ya inscritos en el padrón. En este caso, existen un número de documentos que tenemos que presentar para cuando no se esté inscrito, como son el formato único para la alta de este impuesto, la constancia de situación fiscal, la constancia de la apertura del establecimiento, el alta de la sociedad ante el IMSS o la tarjeta patronal, un comprobante de domicilio, la copia de identificación del representante legal, el acta constitutiva de la sociedad. Hay que dejar un correo electrónico para recibir notificaciones por ese medio. Eh, los documentos donde se muestren las facultades o el nombramiento del apoderado que va a fungir como representante legal ante la autoridad y la última cédula de operación anual estatal o federal que se haya presentado. Por otra parte, si ya se encuentran inscritos en el padrón, únicamente tendríamos que llevar la cédula de operación anual estatal o federal y se debe de solicitar el alta ante la propia secretaría. Entonces se vuelve un poco más sencillo. Ahí hay una cuestión más bien de primero tenemos que identificar si con los elementos que ya mencionó Luis Fernando seríamos entonces objetos o no para el pago de este impuesto. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, Liz, por favor, vamos a ver unas cuantas cuestiones sobre las declaraciones. Como bien señalaba Luis Fernando, se maneja mediante declaración mensual. La declaración mensual se presenta llenando los formularios que la propia Secretaría de Finanzas debe de presentar o de poner a disposición del público para su llenado. Las presentaciones, al igual que prácticamente todo el manejo de este impuesto, se debe realizar mediante la plataforma electrónica de la Secretaría de Finanzas. Los pagos provisionales se van a realizar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que ocurran las actividades grabadas y es una cuestión importante para algunas de las situaciones. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero el hecho de que por un tema del subsidio se encuentren en un exento de pago, no exime la obligación de presentar la declaración. Esto termina siendo importante porque al final la obligación de declarar, aunque sean ceros, subsiste a pesar de que no hubiera una contribución que pagar. La siguiente diapositiva. Ahora, un poquito sobre el tema de la declaración anual. Es importante señalar que justamente la misma se debe presentar a más tardar el mes de agosto. Entonces, aquí hay una situación que justamente nosotros hablábamos el día de ayer sobre un poquito los tiempos entre la presentación de una COA a nivel federal y justamente el tema de la declaración anual del impuesto, ¿no? Va a haber un poquito de desfase aquí en el sentido de que, bueno, estamos iniciando con este 2025, la anual se terminaría presentando en agosto y de ahí ya se regularizaría, digamos, para el siguiente año. Igual que en el tema de las declaraciones mensuales se deben de presentar por el portal de la Secretaría de Finanzas y pues obviamente deben ser presentadas de forma electrónica. Siguiente diapositiva, Liz. Bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre las devoluciones y las compensaciones. Las propias reglas de operación establecen las posibilidades de uno, que derivado del cálculo total de las declaraciones provisionales mensuales y al final del anual, existe la posibilidad de la devolución de un pago en exceso y obviamente en caso de que fuera el supuesto de un pago de lo indebido y además permite o la autoridad da la posibilidad de compensar cantidades que se tengan a favor en contra del importe que se debe enterar para el mes siguiente. Esto porque, como lo vamos a ver, existe una cuestión ahí un poquito sobre el cálculo, en el sentido de que si bien la base se termina bueno, se toma como base las emisiones que se tienen en la COA,
La realidad es que el cálculo mediante el cual vamos a hacer el pago provisional toma el combustible que se está utilizando de forma cotidiana en la operación de la compañía. Entonces se vuelve una cuestión un poquito de prueba y error, tal vez al principio, para ver si coincide o no coincide, o para operaciones donde el volumen del consumo de combustibles pudiera llegar a ser muy variable. Entonces se vuelve una alternativa importante este tema de compensar cantidades para meses posteriores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar un poquito más entonces en concreto al cálculo del impuesto. Antes que nada, creo que es importante comentar que justamente la Secretaría de Finanzas ha puesto a disposición del contribuyente una calculadora en la página web de la Secretaría que permite simplemente utilizando, o más bien seleccionando de una lista que tienen el combustible a utilizar y poniendo el monto de litros, kilogramos, etcétera, etcétera, te permite ya de forma directa ver cuántas toneladas de dióxido de carbono se está produciendo. Incluso te hace la conversión en caso de que hubiera alguno de los otros gases. Ahorita explicamos un poquito más por qué este tema de la conversión o que es el dióxido de carbono equivalente de las emisiones, pero pues que sepamos que podemos utilizar esa herramienta para realizar el cálculo de forma más sencilla. Esperemos que al final sí abarque todos los supuestos. Ahorita apenas hace algunos días pudimos acceder a la calculadora, entonces estamos viendo que funcione de forma correcta, pero explicamos la metodología para un mayor entendimiento. Bueno, como bien señalaba, la base gravable se basa en calcular las toneladas de gases emitidos a la atmósfera, ¿no? Específicamente se utiliza como un medio de referencia o más bien como el compuesto de referencia, digamos, el dióxido de carbono y sus equivalencias en diferentes gases. De forma inicial, a cada tonelada de dióxido de carbono producida tenemos que aplicar una tarifa, una cuota de 3 UMAS para el cálculo o el pago del impuesto. Es decir, por cada tonelada vamos a pagar cerca de 339 pesos con la actualización de la UMA. La fórmula en sí busca determinar cuál es el total de las emisiones mediante el uso del consumo de combustibles y los factores de emisión de cada uno de los combustibles. Eh, si podemos dar para la siguiente pantalla, por favor. Aquí vemos el ejemplo justamente de la fórmula. En primera parte tenemos que del lado izquierdo de la fórmula vemos que cuál es el total de emisiones. En específico, la primera menciona en el caso del CO2. El primer factor a considerar es el consumo de combustible. Esto se utiliza porque es lo que vamos a utilizar para tener el cálculo de cuántos toneladas de gas se genera dependiendo del tipo de combustible que sea. Después tenemos un factor de emisión. Estos factores de emisión se señalan dentro de la propia ley de las reglas de operación para poder determinar cuál es el factor de emisión dependiendo de cómo se esté utilizando el combustible. Es decir, de una máquina determinada, de algún tipo de quema de algún material, por ejemplo, de carbón, etcétera, etcétera. Por último, está el factor de eficiencia de los equipos o de sistemas de control. Estos lo que hacen es, dependiendo del monto que ingrese, digamos, de un cierto combustible, es cuánto porcentaje se utiliza o cuánto porcentaje se pierde dentro del proceso. Entonces, a grandes rasgos, es un poquito de la fórmula. La realidad es que la calculadora facilita mucho el cálculo del impuesto. Y ahorita vamos a ver un poco sobre el tema de las equivalencias. La propia ley nos maneja dentro del artículo 36 septies que existe o que se va a utilizar, digamos, el dióxido de carbono como la medida estándar para el cálculo del impuesto, ¿no? En ese sentido, vemos en la tabla que tenemos ahí donde dice gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, su equivalencia es de 1, es decir, 1 tonelada para este cálculo y se utiliza el valor de la UMA multiplicado por 3, puesto que ese es justamente la cuota que señala la propia ley, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso del metano?
La propia ley ha establecido que el metano tiene una equivalencia de 28, o de que una tonelada de metano equivalen a 28 toneladas de dióxido de carbono. Es decir, ahora vamos a utilizar esta tarifa de tres sumas, 339 pesos con 42 centavos, por 28 toneladas, que sería la equivalencia de dióxido de carbono de una tonelada de metano, y nos da la cuota impositiva. Es decir, si generáramos, como podemos ver en la tabla, una tonelada de dióxido de carbono, estaríamos pagando por este impuesto la cantidad de 339 pesos. Pero si en lugar de dióxido de carbono produjéramos una tonelada de metano, entonces estaríamos pagando 9,503 pesos. Podemos ver que incluso esta tabla solo tiene algunos de los ejemplos. La tabla es bastante larga y podemos ver algunos de los casos. Pusimos unos de los más gravosos, como son los hidrofluorocarbonos, donde la equivalencia de una tonelada para dióxido de carbono pues, son 12,000 toneladas de dióxido de carbono y genera un pago de un impuesto por 4,073,040 pesos. Entonces, dependiendo de la operación, vemos cómo puede generar, obviamente, una carga impositiva relativamente baja para el caso de una producción de dióxido de carbono a baja escala. Sin embargo, mientras se produzcan gases más complejos o que el propio volumen de producción de la emisión de gases sea mucho mayor, se vuelve sustancialmente gravoso este impuesto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí a manera de ejemplo ponemos un ejemplo del cálculo bastante sencillo. Lo utilizamos con el factor de conversión de la calculadora del biodiesel. Entonces estábamos en las emisiones de CO2, utilizando justamente un consumo de combustible de, si no me equivoco, eran 100 litros. Entonces tenemos que 100 litros por el factor de conversión, el factor de emisión, perdón, que es de 2,5, nos da que emitimos 25 toneladas. A la hora de multiplicar las 25 toneladas producidas por el valor de las tres sumas, nos da un total de pago del impuesto por 8,485 pesos con 50 centavos. Entonces, esto al final es un procedimiento ya explicado. Como comentamos, la calculadora lo hace mucho más sencillo. Únicamente tenemos que poner el 100 y tendremos que poner el tipo de combustible que equivaldría a poner ese factor de emisión de 2,5 y listo, la calculadora nos arrojaría justamente este mismo resultado. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los estímulos fiscales. Justo como comentaba Luis Fernando, parte de las consideraciones o lo que nosotros creemos que retardó mucho la entrada en vigor de este impuesto y que se nota al momento de analizar los estímulos fiscales es justamente lo gravoso que resulta, ¿no? Vamos a ver que los estímulos fiscales sí fueron directamente a atacar o a reducir esta carga, porque la misma era, a nuestro parecer, un poco desmedida, e incluso comparándola con la entrada en vigor de estos o de impuestos similares en algunos otros estados. Mediante la publicación, como había comentado, el 31 de diciembre de 2024, se publicaron ciertos estímulos fiscales, mismos que vamos a dividir principalmente en dos ramas o dos tipos. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El primero es para sujetos obligados que sean de nueva creación. Este atiende a un tema de una apertura dentro del mercado, un tema de desarrollo económico más que del tema de lo gravoso que resulta, y permite que los sujetos de nueva creación que se establezca en la entidad se les va a otorgar un incentivo, un estímulo fiscal que equivale hasta el 100% del pago de este impuesto. También este estímulo es por un periodo de tiempo máximo de un año. Es decir, aquí tenemos dos cuestiones que tenemos que considerar en caso de que vayamos a iniciar operaciones. Uno es que el subsidio no de forma automática significa que vamos a obtener el 100%, sino que puede ser un monto intermedio, obviamente, entre el 0 y el 100%. Lo cual va a quedar a la determinación de la propia Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Del mismo modo, si bien se señala que el tiempo máximo es de un año, la propia Dirección General puede determinarnos que sí es el año o puede ser un tiempo menor.
Ahí va a estar interesante también ver el tema de cómo van a tomar esta determinación. Digo, al final, en un tema de un estímulo fiscal y de este tipo, resulta un poco pues digamos, confuso poder tener elementos materiales que puedan determinar por qué a un contribuyente le deberías de dar 12 meses y a uno un mes, y por qué a uno le deberías dar el 100% y al otro el 10%, ¿no? Ahí queda un poquito el arbitrio, pero va a resultar interesante poder ver cómo lo maneja en este sentido la Dirección General. Por otra parte, el segundo estímulo, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, Liz, por favor. El segundo estímulo va dirigido a el monto de toneladas emitidas por la operación. Tenemos un nivel inicial, el cual nos establece que para los sujetos obligados al pago del impuesto, cuyas emisiones sean menores a 25 toneladas de dióxido de carbono, esto es decir, no solo de dióxido de carbono directa, sino también con sus equivalencias. Entonces, si el monto de emisión es menor a 25 toneladas, entonces la persona estará exenta, o bueno, más bien la compañía o el sujeto estará sujeto a el 100% del subsidio, ¿no? Entonces, podemos decir que al menos por este año, cualquier persona, cualquier sujeto obligado que produzca menos de 25 toneladas no estará sujeto al pago del impuesto. Aquí hay que tomar un poquito o bueno, hay que decir al respecto de esto, que no solo significa que sean personas completamente exentas. Es decir, si por la operación de una compañía se sabe que el 100% del tiempo se estará abajo de los 25 toneladas, significa que no se va a pagar, pero no se quita la obligación de hacer el registro en el padrón, obviamente. Entonces, aquí es donde empieza un poquito el juego que comentábamos sobre, bueno, si yo tengo una compañía cuya operación estoy oscilando entre las 23 toneladas y las 28 toneladas o 30 toneladas al mes, va a haber meses donde mi declaración va a terminar estando bajo de estas 25, tanto no voy a pagar, y meses donde podría estar superando este umbral y entonces tendría que hacer el pago de esas de esa contribución. Otra cuestión importante es que a diferencia de algunos otros estímulos en otros lados, no significa que se esté exento del pago de 25. Es decir, no significa que si tengo 28 solo voy a pagar por el equivalente de 3, sino que la exención es para quien genere menos de 25, por lo que si sobrepasamos este umbral a 28, 29 o 30, vamos a tener que pagar por las 30 toneladas completas. Después pues, subimos al rango para los sujetos que generen emisiones por más de 25 toneladas al mes. La ley nos establece que existen cuatro niveles en específico. Aquí es donde sí consideramos que la autoridad se dio cuenta que igual y el impuesto era un poco gravoso justamente con las tres sumas y decidieron hacer la reducción, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, de forma práctica y de forma general lo que hicieron fue disminuir la cuota del propio impuesto de forma indirecta mediante este estímulo. Porque si tenemos que, los sujetos obligados que paguen menos, perdón, que emitan menos de 25 toneladas no van a pagar, y luego los que sobrepasen 25 toneladas hasta cierto monto van a pagar menos, entonces pues vemos que es una reducción indirecta, ¿no? Entonces, vamos a primero con el primer rango. El primer rango nos señala que es para sujetos que emitan de 26 a 100,000 toneladas de dióxido de carbono de forma mensual. Se les otorga una reducción de la cuota impositiva, por lo que el monto perdón, la cuota con la que se va a calcular el impuesto ya no va a ser de tres sumas, sino que se va a reducir a una UMA por cada tonelada de dióxido de carbono emitido. El segundo rango retoma de las 100,000 toneladas, bueno, más bien de las 100,001 toneladas a las 250,000 toneladas declaradas. Aquí vemos otra reducción nuevamente, pero en lugar de ser de tres UMAs, reduce a 0.5 UMA por cada tonelada de dióxido de carbono emitida. El siguiente rango nos presenta de las 250,001 toneladas hasta 1 millón de toneladas declaradas, y la reducción es aún mayor, reduciendo de 3 UMAs a 0.25 UMAs por cada tonelada de dióxido de carbono declarado. Y por último, el último rango, que es el que representa o el que es aplicable para sujetos
que emitan más de 1.000.001 de toneladas de dióxido de carbono declaradas, habrá una reducción, que es la reducción más grande que hay en este caso, que es de 3 UMAs a 0.1 UMA por tonelada de dióxido de carbono. Entonces, como vemos, sí es un poquito de una reducción que se hizo, igual y la autoridad determinó que sí era un poco alto el tema de cómo se iba a cobrar este impuesto y por lo tanto decidieron hacer estos estímulos. Ahora, sabemos que estos estímulos van a ser aplicables para este año, no sabemos si los mismos se mantengan para el siguiente año, si vayan reduciéndose, si se quiten de forma concreta, pero por lo pronto tenemos este beneficio para el año en curso. Siguiente, Liz. Bueno, ahora un poquito sobre los medios de defensa. No sé si Luis Fernando quiera sondar un poquito en este tema de los medios de defensa que tenemos ante este impuesto. Gracias, Pablo. No sé si me escuche mejor. Sé que hubo ahí un poco de interferencia con mi audio. Ya me cambié de equipo, pero una disculpa. Pero sí, respecto de cómo actuar en contra de esto o qué probabilidades o qué posibilidades o qué vías tienen los contribuyentes en contra de este tipo de impuestos, pues existe el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto es un medio de orden constitucional en el cual determina si efectivamente un tributo o no es tal cual constitucional. Como les dije desde un principio, estos impuestos comenzaron en Zacatecas y a partir de ahí se derivaron diversos amparos en contra de este tipo de resoluciones. La realidad consideramos viable o por qué lo mencionamos es porque para nuestro entender y parecer una vez que lo analizamos, este impuesto lo que grava es el combustible. ¿Por qué? Porque para determinar la base, tanto como en la COA como en los cálculos provisionales, lo que toma como base es justo el consumo del combustible. Y el consumo de combustible o el combustible en general solo puede ser grabado por la federación. Es decir, en el artículo 75 de la Constitución dice aquellas actividades que solo pueden ser grabadas o solo pueden ser de competencia federal y entre ellas de las primeras fracciones en los combustibles. Consideramos aquí en la firma que esto vuelve inconstitucional este impuesto, además de que ya hay un precedente similar en el Estado de México por esta situación, por considerar que se graba el combustible. Adicionalmente, lo creemos que podría ser fundado ahí este amparo en el sentido de que la ley es muy escueta, es decir, por norma de leyes en materia impositiva, lo que debe gobernar es lo que dice la ley. Sin embargo, aquí la mayoría de elementos los encontramos en las reglas que se publicaron y que Pablo les acaba de explicar, por lo cual consideramos que se viola el principio de legalidad. ¿Cómo funciona el amparo o cómo lo hemos visualizado en anteriores ocasiones? Es una vez que se presenta la primera declaración, el sujeto tiene a partir de ahí 15 días hábiles para acudir a interponer esta queja. Puede solicitar una suspensión. ¿Qué pasa si se le otorga la suspensión? Lo que pasa sería que se otorga una garantía y se deja de cumplir con esta obligación mientras está litigándose. O en su caso, se sigue cumpliendo de manera continua dura el procedimiento y en caso de una resolución favorable, los importes pagados por el tema provisional o anual derivado de que tarde el juicio, pues se devuelven al contribuyente actualizado de intereses. En plazos, me gustaría decirles más o menos cuánto dura un plazo, sin embargo, derivado de la reforma en materia judicial que acabamos de sufrir, pues hubo un rezago ahí por el paro judicial que todos vimos en las noticias y se viene además el cambio de administración, es decir, el cambio de jueces y magistrados en el estado de San Luis Potosí y en toda la República, por lo cual dar un plazo exacto de cuánto tardaría es un poco difícil, sin embargo yo le pondría alrededor de 7 meses. Este es el medio que nosotros consideramos idóneo para atacar la constitucionalidad de este, adicional porque pues, hay unos vicios legislativos en el proceso, no hubo un adecuado estudio y otros elementos que consideramos viables para impugnar este medio de defensa. De nuestra parte, por el momento sería todo. No sé si haya alguna duda por parte de ustedes o si
cumplimiento de esta norma que si bien es compleja, pues prácticamente ya tendrían que presentar la declaración la próxima semana, está por vencer el plazo de la primera declaración y comenzamos este año con un tema de recaudación mayor y cargas administrativas adicionales a las empresas. Me parece que por ahí sí hay una duda. No sé si podamos abrir el micrófono o si por la configuración del webinar tenga que ser escrito dentro del chat list. Dejen veo si puedo permitir, sí, creo que, ay, ahí está. Creo que no te escuchamos, Hugo. No sé si soy yo, pero no estoy escuchando. Sí, no, yo tampoco. Me parece no está funcionando ese micrófono. Sí, no te escuchamos, Hugo, sino igual por el chat, igual es más fácil poner la pregunta. Igual y si podemos intentar ahora con José León, me parece que también levantó la mano, a ver si. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Gracias. Sí, tengo algunas preguntas y son en varios contextos. Bueno, pero antes que nada, gracias por la presentación de bastante utilidad en lo personal. Mi primera pregunta está asociada con los periodos de reporte, solo para reforzar, porque tal vez no lo comprendí correctamente. Hablamos de un primer reporte mensual que debe realizarse el 17 de enero y los subsecuentes siempre van a ser en el día 17 de cada mes. Este primer reporte, ¿qué periodo comprende? Claro, más bien ahí sería justamente del mes de enero se reportaría para el 17 de febrero. Ok, Entonces, justo la primera obligación que vamos a tener, digamos, a mes vencido es, vamos a reportar enero y tenemos hasta el 17 de febrero para hacer el primero. ok. Entonces oficialmente hagamos nuestro registro y tenemos hasta el 17 de febrero para el primer reporte mensual, Sí, correcto. considerando los del primero al 30, al día último de enero o hasta el día 16 de febrero. No, sería hasta el 31 de enero, puesto Ok, que ya el de febrero, el del primero al 28 de febrero, lo tendríamos para el 17 de marzo. perfecto, gracias. Entonces, en el caso del reporte anual, hablaron del mes de agosto. Es algo similar, ¿correcto? Entonces, estoy entendiendo que sería en agosto del 2025 reportar el periodo primero de enero, día último de julio 2025. Nosotros ahorita la verdad es que creemos que sí, que justamente va a tener que ser de enero a agosto. Sin embargo, ya cuando empiece a operar, vamos a acercarnos junto con la autoridad para revisar. ¿Por qué? Porque hay casos donde sí se hace de esa manera, pero Claro, puede ser que si al final la autoridad decide, bueno, pues no me sirve que presenten ahorita la declaración de lo que llevamos del año, entonces puede ser que permitan o que mediante algún acuerdo admitan que no se haga la declaración de este año, por ejemplo. Entonces, correcto. eso es ahorita un poquito todavía incierto. Esperamos que en los siguientes meses podamos tener ya una respuesta concreta en relación con la declaración anual. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta son un poquito más técnicas y consiste en lo siguiente. Hablaron sobre las emisiones a la atmósfera. Escuché hablar sobre chimeneas. Escuché que mencionaron gases que se emiten a la atmósfera y los factores de conversión, tomando como referencia CO2. ¿Qué sucede en el caso de las emisiones de CO2 que son generadas por el consumo de la energía eléctrica
que su producción es de origen de hidrocarburos. ¿Tendrían que estar consideradas también esas CO2 en este reporte? Sí. No sé si quiere responder Liz o... Sí, sí, José, aquí lo que está grabado más allá es lo que te cambia, lo que quiero comprender es si por cambiar el combustible o la manera de energía en el que genero el CO2 dejo de estar grabado o no. No, es decir, muchos de nosotros estamos recibiendo energía de una fuente que no es renovable. Por ejemplo, Comisión Federal genera la electricidad mediante hidrocarburo. Entonces está quemando un gas que genera CO2. Y la pregunta es que si esa cantidad de energía eléctrica consumida que de forma indirecta emitió CO2 también está siendo contemplada para este reporte o solamente considerar los gases que ya ustedes mencionaron que sí estén presentes en nuestros procesos productivos en forma directa. Sí, solamente son los gases que ustedes de forma directa produjeron. Es decir, lo que una vez derivado tu proceso industrial haya detonado esta emisión de CO2. Claro, ok, aclarado, perfecto. Porque, ok, ahora, que en algunos casos hablamos de chimeneas, es decir, son fuentes que están conducidas y que la legislación nos obliga a medir, conducirlas y medirlas para poder calcular qué cantidad de gas se ha emitido y esa es la base que vamos a tomar para este cálculo. Pero hay emisiones que no pueden ser o no están conducidas y la legislación te permite hacer estimaciones. La pregunta es si esas estimaciones también se considerarían en este cálculo, porque no son mediciones, son estimaciones y en muchos casos estas estimaciones están en el reporte de la COA. Wow. Sí, justo es eso también de los temas ahí que tenemos esos interrogantes que la ley no deja de ser clara, es decir, y aparte sobre todo para el pago provisional. Si yo tengo todavía una estimación que no es definitiva, ¿cómo lo trató de subsanar la autoridad? Con esta fórmula que les explicó Pablo. Es decir, a Yeah. través de tu combustible, dime cuánto combustible, porque eso ya lo podríamos tener a ciencia cierta, pues hasta lo menciona la autoridad, a través de los FDIs de lo que estás consumiéndose, llámese pues desde energía eléctrica, diésel, que es de los más comunes, gas natural también es muy común, y con base en eso te lo convierto, te lo calculo y eso es lo que debes de declarar. Claro. Sí, perdón, nada más para ahondar un poquito, justo como comenta Luis Fernando, aquí el tema es que tenemos dos formas o dos maneras en la que podemos empezar a comprobar. La base, por un lado, nos pide para el cálculo de los provisionales, es justo el combustible consumido. Entonces, derivado de los propios FDIs de la compra, vamos a poder determinarlo. Pero también en el otro es el tema de la emisión de la COA. Entonces, si los dos, mientras los dos se asemejen más o tengamos la forma de comprobar que justamente las emisiones que tenemos en la COA es lo que sí estamos declarando o pagando, ahí es la parte óptima, ¿no? Entiendo que hay o puede haber algunas discrepancias, pero justo por esto la autoridad está teniendo estos dos acercamientos o dos puntos de referencia para el pago del impuesto. Ok. Existe otra situación que se puede dar y por eso la traigo a la mesa para que si no está claro, lo vayamos viendo después con la autoridad. Y es el hecho de las emisiones que puedan ser fugitivas, es decir, por algún incidente o por algún mal funcionamiento de un equipo. Hablemos específicamente de los gases refrigerantes, que son los que vi en la tabla que tienen la mayor contribución al CO2, los hidrofluoruros y todos esos que ustedes, los CFEs que mencionaron. Entiendo que son de circuitos cerrados, pero existe la posibilidad de una fuga por la causa que sea. Y en la legislación, si se establece que debas declarar en la COA esa emisión fugitiva, vuelvo a la misma pregunta, ¿estaríamos obligados a integrar esa emisión fugitiva también en el reporte del impuesto? Esa es la pregunta también, que sería interesante, si no está claro, irlo explorando, ¿no?
para llegar a una conclusión, porque veo que es el del mayor porcentaje, mayor contribución en emisión y la cuota es muy alta, ¿no? Yo ahí señalaría que sí, porque el objeto, la manera, aunque no haya una intención, porque no se trata de que se genere y se lleve el control a través del proceso productivo, lo que graba es la pura emisión, más allá Claro. si es intencional o no. No sé si me explico. O sea, ya Sí, el sí, solo hecho de emitirlo, aunque no fue intencional y es una falla en el proceso, genera la emisión y, o sea, la autoridad podría considerarlo porque se causó, se cuadró en la figura que es emitir el gas de efecto invernadero o contaminante. ok, Y ok. ahí también agregaría, José, justo lo que platicábamos el día de ayer, que la intención es Sí, transicionar a energías más limpias. Entonces, justo claro. como la intención es esa transición, independientemente de cuál sea el motivo de la emisión, se está generando. Entonces, lo que busca la autoridad es disminuir el uso de ese tipo de materiales que generan esos gases que son más contaminantes. Claro que sí. Perdón que ya tomé el micrófono. Tengo dos preguntas más. Espero que sean útiles para los demás y dejo ya el micrófono, si me lo permiten. Dos preguntas más, nada más. La siguiente, la calculadora que mencionaron, esta está en el portal, ¿verdad?, de la Secretaría, y ellos van a mantener actualizados los factores de emisión, ¿correcto? Si es que hubiera algún cambio o se agregara un gas. ¿Es mandatorio o pudiéramos usar una también nosotros o tenerla como referencia para corroborar que el dato que calcula la autoridad en este portal es correcto? No sé si está abierta esa posibilidad ahí Sí, en el... la realidad es que justo la propia legislación habla que la calculadora es para el apoyo del contribuyente. Por eso también de la misma manera permiten, o más bien, y porque tiene que ser así, claro, publican la fórmula para que cada quien pueda realizar sus propios cálculos. Ahora, hago una aclaración, lo único que sí es obligatorio es utilizar la forma única, pero de ahí en fuera, la forma en la que se llega a los cálculos, no existe una limitación por parte de la propia ley. Ok, entonces yo pudiera hacer mi propio cálculo en un Excel básico y solo mostrarlo, ¿verdad? Como evidencia de dónde tomé el valor que estoy registrando. Ok, Sí, claro. Incluso, digo, solo por si es una cuestión de referencia que les puede servir, la propia calculadora también es en Excel. Entonces, la verdad es que no he revisado justo si se puede modificar o no, como para que pudiera cada quien ahí moverle un poquito, claro, pero sí, se podría utilizar también de referencia nada más como, bueno, ya hice yo mi cálculo, utilizo la calculadora que me dan ellos y reviso el margen de error que pueda tener y listo. Pero claro. sí, no le veo problema. Ok, ahora, mi última pregunta es sobre la vigilancia al cumplimiento. En términos con la SEGAM, la Secretaría de Ecología o la Semarnat, mediante Profepa, pues se vigila el cumplimiento a esta legislación en materia de emisiones a la atmósfera. Todo lo que ya explicó Lisbeth. Pero, ¿qué sucede en la parte fiscal? Es decir, ella mencionaba, la COA es un elemento muy importante donde la parte fiscal puede confrontar si lo que estás registrando en el portal para el pago de impuesto coincide con la COA para que no elimines algún valor o algún cálculo y no estés haciendo completo el reporte. No sé si ustedes están detectando si más adelante la SEGAM misma puede en sus evaluaciones hacer un match y decir, tú en la COA me estás mostrando 5 diferentes tipos de emisiones con cierta cantidad. ¿Cómo está tu reporte ante la autoridad en términos de impuesto? No sé si haya un mecanismo también de vigilancia que ustedes vean Como, que más adelante se vaya a hacer para validar esto, que se está haciendo sí, como, correctamente. como mecanismo de vigilancia va a ser facultades de comprobación, tal cual, como cualquier impuesto, llámese nóminas, que es el más común a nivel estatal y el más grande. Te pueden generar una facultad de comprobación, llámese revisión de gabinete o visita domiciliaria, mediante el cual pues te van a pedir tu contabilidad y ahora este tipo de reportes más tu COA van a entrar a la contabilidad que te requerirá la autoridad para determinar probablemente en el que yo creo si yo fuera autoridad para determinar y cruzar información, sí le solicitaría
a la autoridad estatal en materia ambiental que me pase de entrada quiénes están registrados para saber quiénes son los contribuyentes que ya están ahí, ya están registrados, ya están emitiendo. Empezaría por ellos y de hacer un cruce de información sobre lo que le están declarando a una con otra. Pero la realidad es que lo veo complejo. Creo que sí va Ok. a pasar. Eso apenas se empezó a ver hace algunos años. Lo hemos visto, llámese IMSS, STPS, Infonavit y SAT, que están ya cruzando información, pero tienen programas muy avanzados justo para cruzar la información. Ahora también con Cartaporte ya lo están empezando a cruzar. ¿Podría hacerlo la autoridad estatal? Sí, sin embargo, no lo veo tan pronto. Lo que creo que quizá pase, o yo haría si fuera un funcionario y quisiera recaudar, es pedirle a mi compañero secretario, al otro secretario, pásenme los nombres de los que ya tienen este tipo de lesiones que están reportando, o hacer una solicitud incluso a nivel federal, más bien, para tener esta información que lo pueda hacer. Sin embargo, creo que por este año todavía no lo veo. Creo que la autoridad también está empezando a digerirlo. Se aventuró, para mi parecer. O sea, yo me imagino que al ver los primeros números con los que están recaudando otras entidades, les llamó la atención. Sin embargo, pues no, es un tema técnico y no es tan sencillo inclusive de auditar. Claro, listo. Sé que otros estados, además de emisiones a la atmósfera, están regulando otros aspectos, lo mencionaron en la presentación. Creo que como mi último comentario sería mantenernos alerta en San Luis de si no hay alguna intención de agregar algún otro aspecto, ¿verdad? Como emisión, como descarga de agua o residuos, porque otros estados ya lo están haciendo. Sí, como lo mencionas, otros estados ya lo traen, extracción incluso de minerales también, pero por lo que tenemos ahorita en el que estamos siguiendo ahí, el Congreso, no hay iniciativas que vengan planteando los mismos. Habría que esperar a que se acerque final de año, venga el nuevo paquete económico para el 2026, donde quizá vengan, pero por lo pronto no hemos escuchado algo al respecto. Pues muchas gracias, y con esto termino mis preguntas. Muchas gracias, José. Veo una pregunta en el chat. Yo quiero que ahí hagamos unos comentarios adicionales a los que voy a decir el Liz. Y es importante, aunque no estemos registrados con nuestras obligaciones ambientales a nivel federal o local, pero ya tenemos una chimenea o una caldera que genere este tipo de gases, ya eres contribuyente o ya eres sujeto de causación por estar en la hipótesis de emitir estos gases. No sé si la pregunta que está aquí en el chat que nos compartieron se refiere a eso, o ahí adicionar algo ahí, Liz, por favor, respecto de la misma. Sí, claro. Mira, preguntan qué pasa si a nivel federal reportas con la COA residuos, pero a nivel estatal no se reporta, o bueno, a nivel federal no estás reportando emisiones y la chimenea la tienes dada de alta ante SEGAM. Lo que pasa es, la COA reporta, como les comentaba, varias materias como es emisiones, residuos, descarga de aguas, y también lo que pasa es que por la concurrencia de la materia ambiental, tú puedes estar en un supuesto en que en materia de residuos eres de jurisdicción federal porque generas residuos peligrosos, pero por el tipo de emisiones o el tipo de industria al que perteneces, no estás dentro del supuesto del artículo 111 bis de la LGEPA, y entonces en materia de emisiones si eres de jurisdicción estatal. En esos casos, como la COA es una obligación de reporte a nivel jurisdicción federal, no estás obligado a reportar en la COA emisiones, y seguramente por eso es que no solamente incluyes este reporte de residuos en la COA. Entonces, lo que pasa es, no estás obligado a presentar la COA federal si no tienes absolutamente ninguna obligación de reportar emisiones para este tipo de impuestos. En ese caso, si eres de jurisdicción estatal en materia de emisiones, lo que presentarías son las evaluaciones periódicas, y lo que tendrías que estar al tanto es en tu permiso de jurisdicción local, pero no será necesario el reporte de la COA porque ni siquiera en materia ambiental estás obligado a presentar una COA federal porque tus emisiones son de tipo local. No sé si con eso queda un poco más clara la pregunta.
Que también nada más señalar ahí la cuestión que el tema de la chimenea. Si justamente no se tiene dada de alta la chimenea, es decir, si sí se está produciendo emisión de gases y no se tiene registrado, entonces si no se está dando aviso a la COA que sí se tiene que cumplir con obligación de reportar gases y en consecuencia entonces no tenemos la COA para presentar al registro estatal, entonces no se va a poder dar de alta en el padrón de contribuyentes. Entonces no te podrías dar de alta y entonces por ahí ya habría un poquito más de cuestiones porque entonces si se están produciendo emisiones, pero entonces no se está reportando en la COA, entonces ya por ahí hay una omisión en la materia ambiental y luego aparte, si sí se están produciendo, pero no tenemos la COA, entonces no podemos inscribirnos en el padrón, entonces por ahí también podría haber algún tema de responsabilidad por el tema de que uno no se está dando de alta cuando sí eres sujeto generador del impuesto y pues ya aparte el tema de que no se está cubriendo, ¿no? Sí, justo ahí habrá que ver primero, para empezar, si eres sujeto a una COA federal o tienes que estar registrado ante SEGAM y ya regularizar, porque como dice Pablo, aunque no tengas tu reporte, tú ya estás causando el impuesto, o sea, independientemente si tienes tus permisos o no. Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Por ahí tenemos una me voy a ir en orden, creo, de Hugo Cortés, que señalaba, si en la empresa compartimos una misma razón, ¿cómo será? Entiendo que sea como que tienen dos compañías en el mismo lugar o como no sé si pudieras detallar un poquito más la pregunta para abordarla de forma más concreta. Por favor, Hugo. Fernando Esparza, los refrigerantes también se reportan versus las cargas que haces. Se considera que lo que cargas es o que se fugó. No sé si podamos abrir el micrófono, Liz, para que sea más práctico, en lugar de redactar las preguntas, que lo podamos platicar de forma Pa- directa. Pareciera que es lo que yo comenté. No sé si me escuchan. Habla José León. Esto de los Sí, refrigerantes, que si hay una fuga, porque es muy común en la práctica que mantenimiento va y detecta una baja de presión o un mal funcionamiento del equipo sí, una fuga refrigerante. por ahí de... Y bueno, Exacto, y tiene que reponer presión y esa carga, esa recarga la contemplan como que hubo una fuga, ¿no? Una emisión a la atmósfera. sí, bueno, ¿me Claro. escuchan? Ah, Sí, perdón. Fernando. Sí, de hecho era Re- para contestar aquí al compañero, buenos días a todos. Precisamente, para el caso de gases refrigerantes, dije, sí se reportan estos gases refrigerantes y bueno, normalmente lo que se hace es un inventario de qué gases están cargándose o recargándose por precisamente fugas. Normalmente a veces algunos equipos representan fugas ya sea inclusive hasta por cambios de temperatura donde sube pues la presión del equipo y pues fuga el equipo. Entonces, sí, obviamente como mencionaba, no es intencionada la emisión fugitiva, pero el cálculo se hace conforme a lo que yo vaya a recargar en mis equipos. Ese era nada más para aclarar el comentario de aquí del ingeniero compañero. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Y la otra, por ahí mencionaban la parte de energías limpias, sí. Sabemos que los estados están optando por esa parte de energías limpias, paneles, fotovoltaica, etcétera. Sin embargo, solamente son para consumo de energía que se produce o se genera en el mismo sitio, ya que para el tema legislativo federal, si una energía de algún proveedor parque fotovoltaico me suministra energía a sitio y es colgada o transmitida pues ahora sí que por la red de CFE, el gobierno federal pide que se use el factor de emisión de CO2 emitido anualmente. Entonces, eso es algo que se ha comentado incluso con Semarnat, porque bueno, entonces, ¿de qué me sirve estar optando por energías limpias adquiridas por algún parque proveedor, algún tercero a CFE, si no me la están reconociendo en mi COA federal? Entonces, ese es un tema que sí hay que tener cuidado porque eh, de ser así, pues aunque adquiera energía limpia, no se estaría disminuyendo para el caso del impuesto. Es nada más cerrar un poquito los comentarios ahí en el chat.
Sí, ahí de lo que mencionas, Fernando, es interesante porque justo dada la concurrencia de la materia ambiental y dada que este es un impuesto estatal, pero que incide de cierta forma o regula consecuencias de algo que es de regulación federal, ahí habrá que ver cómo se empatan las obligaciones, porque efectivamente a nivel federal tendrán sus regulaciones y aquí a nivel estatal están grabando las emisiones que son reguladas a nivel federal. Habrá que ver cómo se empatan esos temas porque iban un poco disparejos. Siguiendo, me parece de la pregunta de Arturo Carmona sobre que se menciona que la base es la COA-RETEC, los importes manifestados en esta cédula la tengo que dividir entre 12 y mis pagos provisionales serán en la misma cantidad siempre. No, de forma general, o sea, sí tenemos que utilizar la COA y el RETEC como una de dos. De forma, digamos, para comprobar. Y por otro lado tenemos el tema de los pagos provisionales. En teoría, el tema del pago provisional se va a realizar utilizando el consumo de combustibles, para este caso, que utilicemos en el mes, ¿no? Sabemos que, bueno, a ver, de nuestra operación sabemos que vamos a utilizar 1,000 litros de biodiesel, por ejemplo. Entonces, vamos a utilizar esa base para hacer el cálculo justo del pago provisional, justo con la fórmula y con la calculadora. Entonces, el tema de la COA lo utilizamos, digamos, como una base o una métrica que utilizamos de la medición, que ya sea anual o cada 6 meses que hagamos, dependiendo la operación de la empresa, pero los pagos provisionales de forma inicial se tienen que hacer calculando el consumo del combustible. Entonces, sería por ahí el punto. Y un punto adicional ahí, la COA como tal no es la base. O sea, sí está medio mal redactado el artículo en este punto, el 36 que señalas, pero lo que es la COA es la referencia. Es decir, es un punto por el cual puede partir la autoridad, pero la base como tal te habla de la cuantía y luego ya te especifica en las reglas que esa cuantía pues es pues, las toneladas en sí que emitiste a la atmósfera. La siguiente pregunta, ahora sí, con Hugo Cortés. Son varias empresas y compartimos una sola razón social. ¿Cómo sería el registro, el pago? ¿Será por un solo unificando todos los que compartimos la misma razón social? Pues ahí más bien es el tema del registro. Digamos, si vas a tener el registro de cada una de las compañías, entonces pues sería por ahí. La realidad es que si es una sola razón social, pues entonces probablemente la forma en la que opere va a ser que tu registro frente al padrón de contribuyentes pues vaya a ser justo con esa razón social y utilizando esa razón social entonces ya haces tu emisión. Podrías en su caso, si fueran por ejemplo, digamos, empresas más pequeñas y tienes tu registro, tienes tu denominación, tu razón social de todas, que cada una se registre. Pero pues ahí va a depender un poquito de cómo hagas el registro e incluso en su caso de cómo se esté presentando en su caso la COA. Si la COA sí la estás presentando directamente como bien señalas, con una sola razón social, pues sería conveniente que lo hicieran de la misma manera, porque así entonces hay una trazabilidad dentro de las emisiones que estás poniendo en la COA con el pago del impuesto que estás realizando, porque si no generaría un poquito de problema aquí donde dices, bueno, la COA la tengo con la razón social, pero voy a registrar a cada una de estas pequeñas empresas o personas que están haciendo las emisiones, entonces de todas esas personas tienes que comprobar cuáles son las emisiones tuyas que estás haciendo en la COA, porque como necesitas la COA para registrarte, entonces ahí es donde se vuelve un poquito complicado. Creo que más bien va a ser una solución o más bien la respuesta a la pregunta es cómo puedes empatar las dos para que sea, uno, más fácil para ti la operación del propio cálculo y del pago, y dos, que tengas el mejor respaldo y sustento legal en caso de que llegara a haber una revisión por parte de la autoridad. Por último, tenemos una pregunta que dice, ¿el reporte debe ser tomado en cuenta el consumo de gas o solo las emisiones medidas?
En este sentido, pues más que nada, como lo habíamos comentado, es el tema del consumo de propios combustibles. Si al final, digamos, no sé si se refieren como a gas natural que utilices en alguna parte de un proceso o en qué sentido de consumo de gas. Bueno, pues creo que lo que nos contestan, esto último para cerrar, pues no sé si quieran agregar algo, Luis Fernando, sobre lo que hemos venido platicando, las respuestas que hemos estado dando a las preguntas. No, de mi parte sería todo. Agradecerles por habernos hecho haberse quedado, haber hecho estas preguntas. Creo que enriquecen a todos los que estamos aquí. Invitarlos a que si tienen mayores dudas se acerquen con nosotros para ir platicando más sobre este impuesto. Eh, Hugo Cortés me parece que tiene levantada la mano. Me parece que creo que ya respondimos sus preguntas. No sé si tiene alguna adicional, pero me aparece. Y de mi parte sería todo. Bueno, sí, Hugo ya también tiene el permiso para abrir el micrófono, entonces si gustarás hacer tu pregunta o por el chat. Igual yo también además diría lo que mencionaba José hace rato es muy importante. Este tema de los impuestos ambientales solamente es una señal de que esto va en auge. Y así como ahorita vemos algunos problemas con la regularización en temas de emisiones, que por ejemplo los haya agarrado en curva y no tuvieran el tema de sus licencias, sus COAS, mi recomendación es desde el punto de vista ambiental aseguren que su empresa esté en cumplimiento, porque así como ahorita es el impuesto por emisiones, después será el impuesto por descarga de aguas o por residuos. Entonces, qué mejor que estar preparados antes de que lleguen estos momentos en los que están presionados a regularizar. Y pues cualquier duda al respecto, también me pongo a sus órdenes desde el área ambiental. Perfecto. Creo que preguntan si el video de la sesión será compartido. Lo vamos a subir a YouTube. En YouTube lo pueden encontrar en Vega Guerrero y Asociados. Ahí subimos cada uno de nuestros webinars. O incluso, si gustas, me puedes mandar un correo electrónico y te lo comparto ahí el link a través del mismo. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy y cualquier cuestión, pues estamos a sus órdenes en nuestro teléfono y nuestros correos electrónicos para cualquier duda o asesoría en que podamos apoyarlos. Muchas gracias a todos.